Buenas noches, estoy en el canal de Tita Amanda, un poquito tarde porque hoy me tocó cuidar a mi nieto y hace ratito se fue. Ya me puse a hacer la cena y para tranquila hacer mi video y ojalá y que me entiendan porque a veces yo también trato de entender las cosas y las tengo que leer y releer y releer y lo que no sé pues investigo. Pero ojalá y me entiendan lo que yo les trato de decir. Digo, no que me entiendan, yo sé que me entienden, que yo me dé a entender con ustedes. Que Dios los bendiga y los guarde donde anden. Siempre se los deseo que les vaya muy bien. Y que todo lo que ustedes quieran hacer primero, hablen con Dios. Díganle, haz lo que quieras conmigo, Señor. Yo quiero hacer esto, pero haz lo que quieras conmigo. Y verán que Dios siempre, siempre nos va a escuchar. Bueno, estoy en el libro de Daniel y les quiero leer algo interesante. Ustedes saben que Daniel, bueno, fue un profeta. Este libro viene en el Primer Testamento. Ustedes saben que el Segundo Testamento es a partir de que nace Jesús. Los 4 evangelios se refieren a la vida de Jesucristo desde que nace, pero hay algunas cosas que en otros evangelios, que por decir en el de Lucas vienen algunas cosas que no vienen en el de Marcos, ni en el de Lucas, vienen cosas como vienen en Juan, pero la mayoría de las cosas que vienen en los evangelios, en los 4 evangelios, es muy similar porque pues las personas que escribieron esos libros pues vivieron de cerca todo lo que está escrito, ¿verdad? Bueno, aquí en Daniel, él habla de que Daniel tuvo una visión de muchas y él no entiende que pues hay cosas que en su momento te da miedo porque estoy soñando esto, porque tengo esta visión, no entiendo nada. Y él tiene una visión y aquí dice la profecía de las 70 semanas de años. Y él ya había tenido la visión, pero fíjense lo que dice aquí. Dice en Daniel 9 del 20 al, no sé, 27. Está muy interesante. Dice, a la hora de la ofrenda de la tarde estaba todavía hablando, confesaba mis pecados y los de Israel, mi pueblo, y suplicaba a Dios. Mi Dios, que defendiera su santo monte, porque estaban destruyendo Jerusalén. En ese momento, Gabriel, aquel que había visto al principio de la visión, se acercó a mí volando y me habló así. Qué interesante. Daniel, he venido ahora para instruirte. Mientras estabas orando, se pronunció una palabra y he venido a comunicártela, porque Dios te ha elegido. Presta pues atención a esta palabra y entiende la visión. 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa para poner fin a la perversidad, para terminar con el pecado, para borrar la ofensa, para instaurar una justicia eterna, para que se cumplan visiones y profecías y sea ungido el Santísimo. Ya estará hablando ahí de Jesús. Estoy en Daniel, en el Primer Testamento. Compréndelo bien. Desde que fue dada la orden de reedificar Jerusalén hasta un jefe ungido, son 7 semanas. Luego, en 72 semanas, plazas y muros serán reconstruidos, pero en tiempos difíciles. Después de las 72 semanas será muerto un ungido, sin que se encuentre culpa en él, y la ciudad y el templo serán destruidas por el pueblo de un rey que vendrá y terminará como sumergida. Hasta el fin habrá
guerras y los desastres que Dios ha previsto. Aquel príncipe impondrá su ley a gran parte del pueblo durante una semana. Durante la mitad de una semana hará cesar los sacrificios y las ofrendas. El devastador colocará el abominable ídolo en el templo hasta que la ruina decretada por Dios caiga sobre el devastador. Eso está muy interesante, les digo, porque él primero tuvo un sueño y él hace una oración. Dice, en el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos y rey de Caldea, pasó lo siguiente. Yo, Daniel, me puse a buscar en las escrituras cuántos años quedaría en ruinas Jerusalén. Al profeta Jeremías, Yahvé le habló de 70 años. Me dirigí al Señor y le imploré, y durante cierto plazo le supliqué con oraciones y ayunos, hacía penitencias, vestido con un saco y sentado en el polvo. Rogué a Yahvé mi Dios y le hice esta confesión. Señor, Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos sido injustos y rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No escuchamos a tus siervos los profetas que en nombre tuyo hablaban a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. Todo para ti, Señor, para ti la justicia, para nosotros la cara llena de vergüenza, como sucede en este día. A nosotros los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, próximos y lejanos en todos los países desde donde tú los dispersaste, perdónenme por favor, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Entonces, él está leyendo todo eso, está pidiéndole a Dios y luego le hace la oración porque la visión él no la entiende. Entonces aquí el ángel le dice lo que va a pasar y le habla de que habrá un ungido y que matarán sin culpa alguna. Aquí en el libro de Mateo dice, en los antepasados de Jesús, miren lo que dice. Dice, los antepasados de Jesús, libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Sera. Fares fue padre de Esron y Esron de Aram. Aram fue padre de Aminadab, de Nahasón y Nahasón de Salmón. Salmón fue padre de Boz y Rahab su madre. Boz fue padre de Obed y Ruth su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vinieron los reyes Asá, Josafat, Joram, Osías, Joatam, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amós y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salaltiel y de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliacim, Eliacim de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y de Eliú. Eliú fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David. Abraham, acuérdense, fue el padre de Isaac y de Jacob. Y otras 14 desde David hasta la deportación de Babilonia. Y fueron 70 años que estuvieron deportados de Jerusalén. 14 más tarde, dice, de modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David. Otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia.
y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. O sea, fueron 42 generaciones. Y después de 42 generaciones, pues anuncian la llegada de Jesús, que Isaías dijo mucho tiempo antes, dijo, el Señor por boca del profeta Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta frase se la está diciendo el ángel a José, el esposo de María, porque como María era su prometida, pues dice la Biblia, y pues iba a quedar embarazada, y el ángel se le aparece a José y le dice que tome a María por esposa, porque el hijo que va a tener es de Dios. Muchas personas se burlan de eso, pero bueno, todo tiene su significado. Entonces, las 70 semanas que estuvieron deportados, Dios los sacó de la ciudad de Jerusalén porque ya eran demasiadas los pecados que cometían de idolatría, de no hacer caso a sus mandamientos, de pues ya no respetar la ley para nada. Cada quien hacía lo que quería, donde quería, lo que le convenía, y ya no guardaban los preceptos de Dios. O sea, y pues Dios por medio de muchos profetas se los hizo saber y no entendieron. Entonces estuvieron 70 años en Babilonia, que ahí fue donde Daniel pues iba en la bola. Nada más que él fue y unos compañeros de él fueron, y pues como eran vistos muy bien a los ojos de Dios, pues a ellos el rey los miró, y a Daniel sobre todo le tuvo una gran estima porque Daniel le decía el significado de sus sueños. Entonces, pues Daniel era una pieza clave. Después de estuvo con Nabucodonosor, luego con los reyes siguientes, y a un rey fue el que les dijo que podían regresar a Jerusalén, que no había ningún problema por él, que a él no le interesaba tenerlos ahí nomás por el hecho de que eran cristianos, y los dejó regresar. Pero obviamente Daniel ya era un hombre grande, pero obviamente quería regresar a reconstruir su pueblo, ¿verdad? Y guardar sus mandamientos y volver. O sea, él quería ver otra vez Jerusalén como era cuando él se fue, que había más respeto, que había amor a Dios, que guardaban los mandamientos que Moisés había dejado en pergaminos plasmados, porque era un ejemplo, porque él había visto a Dios cara a cara. Y ellos respetaban mucho toda la ley de Moisés, o sea, la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, del Primer Testamento. Entonces estuvieron 70 años deportados a Babilonia, y luego pues acuérdense que también en Egipto estuvieron 430 años, donde ahí las generaciones que nacieron después de que llegaron 70 personas ahí con José, pues se hicieron a los dioses de allá. Tenían que adorar, tenían que arrodillarse, tenían que hacer lo que el faraón decía, porque pues si no se los echaba.
ellos tenían que respetar eso. Entonces cuando ya los sacan de ahí de Egipto, la mayoría se fueron con todas esas ideas, eh, todas esas ideas de sacrificar a personas y adorar a dioses de piedra. Y esas cosas pues no le agradaron a Dios, por eso los trajo dando vueltas por el desierto 40 años antes de llegar a la tierra prometida, porque él quería que se terminara esa descendencia de los que llegaron allá a Egipto y iba la sangre nueva a entrar a Canaán. Eh, pero pues les digo, ellos llevaban a Egipto en su alma, en su mente, en su corazón, en todo su ser, y tuvieron que aprender por medio de andar tanto tiempo en el desierto a sacarse a Egipto de su cuerpo, que era la intención de Dios, hasta que llegaran y supieran que Él era el bueno. Y fíjense, yo me pongo a veces a pensar, ¿verdad?, en lo que estoy leyendo. Por decir, todas las visiones que Daniel tenía y que a veces eh, él, por ser tan buena persona, le tenían mucha envidia todas las personas que estaban alrededor de los reyes que estaban en ese momento. No les agradaba que David les cayera bien al rey porque sentían como que los iba a desplazar. Y realmente no era para eso, era porque él tenía mucha fe en Dios y le llegaba a infundir a los reyes que estuvieron esa fe del Dios de nosotros. Porque Nabucodonosor se convirtió a nuestro Dios y él logró muchas cosas, Daniel, con su bondad, con su presencia, con su honradez. Los reyes lo querían, lo respetaban y supieron de Dios por Daniel. Y primero creyeron que era bueno creer en Dios porque Daniel era un buen hombre, demasiado bueno para ese tiempo tan violento. Que él, a pesar de que lo metieron a la fosa de unos leones porque los achichincles del rey le tenían celos y le inventaron cosas, por decir, le dijeron al rey, decrete que en 30 días nadie puede hacer oraciones ni reverencias al Dios de Daniel, más que a usted, inclinarse a usted y todo lo demás. Pero al rey de Daniel no los dejaban orar, no los dejaban que se arrodillaran, ni que rezaran, ni nada, ni que le pidieran a Dios. Pero Daniel nunca hizo caso de eso. Daniel, al contrario, oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas y él no se escondía de nada. Por eso lo mandaron al foso de los leones. Él entró, dijo, bueno, si me van a matar por la fe en mi Dios. Él entró en el foso de los leones. Y el rey, que lo quería mucho y que luego se arrepintió de haber firmado ese decreto, estaba preocupado y fue en la mañana a ver si habían matado los leones a Daniel. Y realmente los leones estaban echados ahí, sentados contemplando a Daniel, porque un ángel en la noche había entrado para calmarlos y para cuidar de Daniel. Sale Daniel del foso de los leones, el rey se emociona, le da gusto porque, le digo, lo apreciaban mucho, pero a veces la gente que te rodea, tienes puros chamucos a tu alrededor por envidia y por todo. Pero la fe de Daniel lo salvó. Y lo que hizo el rey fue, a las personas que lo hicieron firmar ese decreto, los metió al foso de los leones. Y fueron una comida muy sabrosa para los leones.
Entonces me pongo a leer esos libros y en todos los tiempos hay envidia, hay celos, hay cosas como la idolatría, pues hay gente mala, hay gente que te desea mal, aunque tú seas una buena persona, aunque no lo dañes, aunque no lo envidies. O sea, yo pienso que cuando tienes un alma buena es cuando están más en peligro, porque estás en peligro ante las críticas y ante todo lo malo, la envidia, la mala fe, porque sienten que eres un hombre que Dios ama, que Dios quiere, y, y yo pienso que dicen cómo lo hace. Muchos dicen, ahí en la Biblia dice que cuando un hombre o una mujer son buenos ante Dios, se les nota en la mirada, en su manera de ser, en su manera de caminar, en su manera de actuar, de servir a alguien. Y eso quiere decir que tienes a Dios contigo y te va bien y prosperas en muchas cosas y eres una luz al lugar que vayas, brillas al lugar que vayas porque llevas la luz de Cristo. Eso es lo bueno que hace Dios en nuestras vidas, darnos su luz, y para que la gente que nos ve o que ve a las personas buenas, que actúan de la mejor manera en la vida, digan, bueno, esa persona cómo le hace para que su mirada sea limpia, para que su corazón pues haga que hables puras cosas buenas de la gente, o el que no critiques a nadie, o el que a todos digas, bueno, ok, o que digan, no, no me gusta pelear, o sea, no quiero discutir, o simple y sencillamente cuando alguien te agrede, te quedas callado, lo miras. Yo a mis 60 años experimenté por primera vez el que alguien me ofendiera muy feo en un camión, como nunca nadie lo había hecho. Por un accidente que tuve, un señor se enojó por el accidente que tuve y se detuvo el camión y él tuvo que tomar otro. Por ese simple hecho de que yo como persona mayor me subí, el chofer iba discutiendo, no me vio y me arrastró el camión porque yo iba atorada en la puerta, él cerró cuando yo me tomé de la puerta y mi pierna y una pierna iba atorada y un brazo y me lastimó, y ese señor se enojó porque pues causa eso no movieron el camión, a pesar de que yo les decía, no pasa nada, no señora, no puedo mover el camión porque usted se accidentó, de veras, vámonos, todos quieren llegar a su casa, le dije, por favor, no señora, varios dijeron, no puede mover el camión porque usted está lastimada. No, hombre, me sentí bien mal y pues muchos me ayudaron, muchos se acercaron, y uno que iba a bajar, que no se bajó por atrás, se bajó por la puerta de adelante para decirme una grosería muy fea. Esa fue la primera vez que yo experimenté el amor que le tengo a Dios, porque me quedé callada por primera vez. En otro tiempo, por menos de esa ofensa, yo me hubiera puesto bien loca y le hubiera dicho de todo. Pero eso también hace que tu corazón vaya cambiando y ves a las personas y piensas, ok, sí es cierto, soy una vieja, pero tú no vas a ser joven eternamente. Dije, bueno, pues ahora me tocó a mí, pero experimenté eso tan raro en mí de verdad, porque yo tengo un carácter medio que he tenido que ir trabajando en eso.
No le contesté absolutamente nada y me quedé callada. No lo miré con coraje, por Dios que no lo miré con coraje. Nada más lo miré extrañada de lo que me estaba diciendo y me quedé callada y él simplemente, como vio que no le contesté, porque como pienso yo que él pensaba me va a contestar y aquí le voy a decir 2, 3 cosas. No caí en su juego porque Dios no me lo permitió. Me cayó la boca y él también se cayó la boca porque no le contesté nada, no fui grosera, cero. Y unas personas dijeron, ¿qué señor tan grosero? No, pues es que les digo, él viene cansado y ya quiere llegar a su casa y pues el camión se detuvo y tiene que esperar otro. Yo por eso no quería, no señora, es que usted se lastimó. Y sí, yo estaba muy adolorida realmente, pero me daba cosa que pues les digo, yo sé lo que se siente querer llegar a tu casa después de que vienes de una jornada muy pesada de trabajo. Pero son parte de las cosas que uno tiene que aprender cuando dices, yo sé que existe Dios, yo sé que Jesús está a un lado de él y sé que me está viendo y que me está escuchando y que cuando tú a veces que no quieres que dice las maldiciones esas de a peso, dices, pues Dios me oyó, Dios vio que dije esa palabra y estás, Señor, perdóname, yo sé que tú dices, si dices que me amas, ¿por qué hablas así? O si dices que me amas, ¿por qué criticas al vecino? O si dices que me amas, ¿por qué te peleaste con tu hermano? Entonces, esas son las cosas en las que debemos de trabajar diariamente. Porque a mí, mis hermanos, como les digo, yo era una persona que yo que me iba a quedar callada. Para muchos de mis hermanos, hoy es cristiana y mira que no sé qué se peleó con fulano y se peleó con... Pues sí, nada más que, como les dije una vez, soy humana, soy una persona mayor y no le permito a mis hermanos menores, como les digo, a los que yo les cambié el pañal y por los que yo trabajé mucho tiempo para verlos, para que no les faltara lo necesario, no digo lujos, lo necesario, mínimo quiero que me respeten, no quiero que me hablen con groserías ni nada, que discutamos, pero sin malas palabras, porque yo pienso que merezco respeto. Y es muy difícil cambiar para agradar a Dios, es muy difícil. Muy difícil cuando tenemos muy arraigado el carácter, pero sí se puede, poco a poco, pero se puede. Y bueno, ya me alargué mucho, ojalá y no se aburran y les guste y se suscriban o le den like. Y espero que me haya dado a entender. Y me agrada leerles un segmento de la Biblia porque yo lo disfruto mucho. Espero que ustedes también. Que Dios los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia y de mí también. Que Dios alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz y en mí también. Acuérdense que el primer mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente, y solo Él servirá. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo después de nosotros es todo el mundo. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios. Cuídense mucho y que Dios los guarde y los bendiga donde anden. Nos vemos en otro video.